El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, 7:01 en la mañana, gracias por la sintonía. ¿Qué pasa con el proceso de reestructuración del Estado? La decisión presidencial de suprimir o eliminar algunas instituciones públicas como el SECOP o Inmobiliar, o algunas empresas públicas, son 8 empresas públicas que constaban en el decreto ejecutivo emitido por el presidente de la República. ¿Cómo está ese proceso? ¿Cómo está justamente esta reorganización del Estado? Silrat, vamos con la entrevista, por favor. Así es, Fabri, son ya las 7 de la mañana con 3 minutos y precisamente para abordar este tema estamos ya con Sandra Argotti, Secretaría Técnica de Planifica Ecuador. Bienvenida, buenos días. Gracias, Hilda, buenos días a ustedes y Fabricio, buenos días. Bueno, inicio preguntándole cómo avanza el tema del cierre de entidades públicas, las fusiones anunciadas también por el gobierno. Ustedes como entidad planificadora deben tener ya su cronograma. Así es, como ustedes conocen, el Gobierno Nacional ha emitido 16 decretos ejecutivos disponiendo la fusión y cierre de entidades y empresas públicas. Desde Planifica Ecuador hemos generado ya directrices, lineamientos para operativizar este espacio, este proceso, a fin de que se garantice la transición ordenada de las instituciones, sin afectar primero la provisión de servicios que llegan a la ciudadanía. Le escuchaba a Fabricio y es importante. Es cierto, SECOP se elimina algunas de las instituciones, pero esto no quiere decir que el servicio se elimina. Lo que hace es trasladar este servicio a otra de las entidades que absorben a estas instituciones. Las instituciones que ya se han venido disponiendo, porque esto empezó en el año 2017 realmente, ya se han eliminado alrededor de 43 instituciones desde ese año. Por eliminar estamos con 7 y también han entrado las empresas públicas en ese espacio de liquidación. Empresas públicas que nos han venido generando pérdidas más que realmente tener una opción mucho mejor para el país. Precisamente hablando del servicio de contratación de obras del SECOP, ¿cómo se reemplazará para continuar dando este servicio? El SECOP entra en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo que estamos en este momento trabajando con el ministro de Transporte y Obras Públicas, con Gabriel Martínez y su equipo, es primero tener que traspasar todos los proyectos que esa institución manejaba. Nosotros tenemos que revisar todo lo que la institución tenía pendiente, lo que estaba realizando, y una vez que tengamos la estructuración, como les decía, ordenada, nosotros pasamos eso al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quien se hará cargo de ese espacio sin en ningún momento dejar de tener que hacer las construcciones, por ejemplo, escolares o todo lo que haya tenido el SECOP en sus manos en temas de construcción, sobre todo la parte física, estructural en el país. Esas obras tienen que seguirse generando y lo que se ha venido ya trabajando con el SECOP ya es en el traslado y en el traspaso de los proyectos hacia el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué es lo que pasa también con entidades, por ejemplo, como Inmobiliar? Inmobiliar en este momento, igual con Nicolás Giza y su equipo, nosotros estamos, primero, él lo que está haciendo es liquidar todo lo que tenía pendiente en los bienes. Es decir, muchos de los bienes, por ejemplo, Planifica Ecuador mismo ocupaba un bien en Manta, que este fue otorgado en el momento en que fue el terremoto en el año 2016, y ahora ya Inmobiliar hizo la negociación de vender, porque además estaba en una zona hotelera, que no tenía sentido que la institución pública esté ahí dentro de una zona hotelera, y al vender ese predio, lo que hace el Estado es tener un poco más de recursos. Entonces, y así otras de las liquidaciones que está haciendo Inmobiliar, igualmente ellos están revisando en todo el país todo lo que está a nombre de la institución y eso igualmente entrará al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es decir, ya estos días han sido muy fuertes en el trabajo, pero con cada uno de los ministerios y cada una de las entidades están ya haciendo, como les decía, los traspasos de todos los bienes y de todas las obligaciones a quienes deberían ya entrar en esa fusión. En términos de personal, ¿qué es lo que está pasando con todos los empleados que estaban en en los diferentes entidades que están siendo suprimidas, que están desapareciendo, que están siendo fusionadas? ¿Cómo está el tema también de su reubicación? Sildad, primero quisiera comentarles algo. Cuando nosotros hicimos la previa, digamos, a estos decretos, siempre se hace primero un análisis. No es que se emite un decreto sin un análisis realmente definido.
Uno de esos fue la duplicidad de funciones. Es que encontramos nosotros mismos duplicidad de funciones, demasiado servidor público para realizar actividades. Esto, en lugar de ser eficiente y eficaz, lo que nos ha generado más bien fueron muchas trabas. Las instituciones tendrán que decidir cuál es el personal idóneo con el que tiene que quedarse, es decir, su perfil profesional, las actividades que ellos van a realizar, y en el caso todavía no se ha definido quiénes han salido y quiénes no. Todavía la institución sigue trabajando precisamente por ese traspaso de situaciones. Una vez que esa institución pase, tendrán que definir con qué personal se puede trabajar ya en los territorios y también en las ciudades. Eso ya tendría que hacerlo la misma institución con el Ministerio del Trabajo. Siempre lo que son contrataciones, por ejemplo, ocasionales, son justo lo que decimos. Es una ocasional, es un tiempo, es una temporada, es un servidor que apoya un tiempo. Ya quienes tienen un nombramiento permanente, siempre que salen de la institución pública o del sector público, tienen su indemnización. La indemnización siempre el Estado no ha dejado de pagar y eso será así. Ya esto lo trabajaremos más adelante, una vez que en primer lugar estén pasados todos los proyectos. Ya luego el personal tendrá que definirse desde las mismas entidades. ¿Cómo se realizará este proceso para definir quiénes se quedan y quiénes se van? ¿Cuál va a ser el procedimiento por ahí? Tal vez concurso. ¿Cómo lo van a hacer? Esto va a tener que definir la institución, pero normalmente, de acuerdo a las competencias que vayan a obtener, el servicio que se vaya a prestar, y también digamos que la parte administrativa. No voy a poder tener dos abogados haciendo lo mismo, no voy a poder tener dos asistentes trabajando en el mismo espacio, pero la parte técnica, que es la que trabaja, por ejemplo, vamos a hablar del tema SECOP. Allí están arquitectos, están ingenieros, ellos son para la construcción, ellos sirven muchísimo para la elaboración de planos, por ejemplo, en la parte estructural. Eso tendrán que definir ya la institución, son quienes definirán, de acuerdo a las competencias que se adquieren, qué personal se va quedando. Y ahí, como le digo, SILDAD tiene que ser la institución con el Ministerio de Trabajo. En el caso de Planifica, nosotros ubicamos la primera fase, es decir, cuidamos mucho de que el territorio no se quede sin el servicio que estaban prestando las instituciones. Aclarar a la ciudadanía que la eliminación de una institución no quiere decir que se elimine un servicio, al contrario, lo que se está haciendo es absorber ese servicio y mejorarlo, darle la eficiencia que debe tener. La emergencia sanitaria, cambiando ya este tema, modificó las prioridades de gasto del gobierno. ¿Cuál es la planificación actual en tema de inversiones fuera de la pandemia? Por ejemplo, nosotros que hemos ubicado, también Planifica ha trabajado en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial con los gobiernos autónomos descentralizados son importantísimos. ¿Tienes cifras? Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Nosotros estamos trabajando primero en un cambio estructural de los planes. ¿Qué tenemos que hacer con los planes de desarrollo? Primero, revisar que estos vayan a lo que es salud, a lo que es agua y a lo que es productividad. Eso es lo que el presidente incluso anunció. Recuerden, es la dolarización, también tenemos que sostener. Hemos tenido muchas complicaciones en las partes financieras. Primero, los ingresos que teníamos antes en el país han sido complicadísimos en petróleo. Como ustedes saben, son muy fuertes, muy complicadas, y eso nos ha venido desestructurando a todos. Así que han sido, por ejemplo, yo le hablo así desde Petroecuador, uno de los ejemplos alarmantes que se nos ha venido a nosotros, que ellos deben más allá de 303 millones de dólares. Es complicadísimo. Y esto viene estructurándonos en un país que en este momento estamos muy complicados. Pero ¿cuál es la planificación actual para las inversiones? En cifras, ¿tiene los números? Por ejemplo, porque seguramente se modificó por el tema de la pandemia, precisamente. Claro. Voy a decirles así más o menos lo que nosotros hemos venido estructurando como planificación, Ministerio de Finanzas y el Banco Central. Primero hemos traído todo lo que es la parte de cooperación desde los países, amigos que nos han apoyado al traer desde la reconstrucción, fomento, 500 millones. En el Banco Interamericano de Desarrollo son 300 millones. El financiamiento de la CAF, creo que nos fuimos del... No, estamos ahí. Creo que, perdón, pensé como ya nos vimos, pensé que salía de aquí. Entonces, nosotros en el financiamiento de CAF, en el financiamiento de otorgar créditos al sector de la economía popular y solidaria se han dado como 93 millones a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares. Con el financiamiento del Banco Mundial tenemos 500 millones, es decir, cifras tenemos nosotros para reestructurar y que estas vayan orientadas precisamente a los proyectos que tienen que ser
relacionados con la pandemia y la pospandemia. Ahora, ¿cuál es la planificación precisamente para las inversiones fuera de la pandemia? Salud tiene que fortalecer sus capacidades en la parte de a donde se va a orientar, que es la parte emergente y de salud que se está dando en este momento. Educación tiene que tener un acceso, como es prioridad a la educación. Ellos han estado destinando alrededor de 5.7 millones de dólares, por ejemplo, en Quito, algo así. En el campo ya de la parte productiva en el Ecuador, son igualmente en Cayambe, tenemos las comunidades jurídicas, cada uno tiene un espacio financiero de acuerdo a las necesidades propias del sector. Y eso es lo que se ha ido definiendo. Tenemos que ubicar primero la planificación y las necesidades que cada uno de los territorios necesita. De acuerdo a eso, van invirtiendo y el gobierno lo que ha estado es generando la inversión hacia los momentos y lugares que se necesitan de acuerdo a la prioridad de cada uno de los espacios territoriales. Ahora, el gobierno anterior planteó un modelo de administración del Estado, dividió al país en zonas. Ese modelo en la actual administración cambió porque se decía que el anterior representaba un gasto mayor. ¿Qué resultados de ahorro han tenido con el cambio desde su implementación? La verdad, las zonas, lo que se han venido definiendo, se mantienen las 9 zonas, ¿sí? Lo que se ha hecho más bien es reestructurar muchas de ellas y muchos de las entidades, incluyendo Planifica. Hemos revisado, por ejemplo, nosotros antes todas las zonas se concentraban y la parte, digamos, gubernamental estaba en Ibarra. Ahora nosotros no, lo que hemos definido es que Esmeraldas estaba muy desatendida por ese espacio. En este momento Planifica está revisando y con el gobierno cómo vamos nosotros a definir las nuevas zonas, si nos vamos a volver a provincializar, porque muchas de las zonas... Y en términos de ahorro, ¿dio resultado este cambio? ¿Se logró el objetivo que era optimizar? La optimización, sí, porque nosotros venimos... ¿Y el ahorro? El ahorro se ha venido dando justamente y nosotros hemos visto en este ¿De espacio. cuánto? No le tengo una cifra exacta, le voy a enviar, mi querida Silrat, un poco más tarde, le envío la cifra exacta, porque como esto ha venido dándose de cada espacio y nosotros mes a mes vamos viendo los ahorros. Y eso es lo que yo le podría pasar esta información. Pero sí se ha generado una mejor organización dentro de lo que es el ahorro también en las partes de la optimización. Ahora quisiera saber cuáles son los problemas de gasto y planificación también detectados por los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo en los más pequeños. Los parroquiales, que son los más pequeños. Siempre ellos lo que han hecho es en sus planes de desarrollo y ordenamiento, nosotros apoyamos para que los planes y de desarrollo y ordenamiento tengan un mayor plazo. Ellos tenían que presentarlo y no solamente los parroquiales, sino todos, el 15 de mayo de este año ya su plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Al llegar la pandemia, en marzo, donde fue que realmente nosotros fue la parte más fuerte para el país y que nos encerramos ya en casa, a ellos nosotros propusimos en la asamblea que se les extendiera un plazo para actualizar esos planes dedicados a la pandemia y pospandemia. No iban a poder, muchos de ellos ya construir las canchas que necesitaban, amontonar a la gente nuevamente en lugares, en canchas y etcétera. Lo que se hizo es darles un plazo mayor para que se cambie. En ese momento se están trabajando a nivel de todo el país, con todas las zonales de Planifica, en que los gobiernos autónomos descentralizados reestructuren esa planificación y mejoren. Ya se hizo las transferencias desde finanzas a los gobiernos autónomos y ellos lo que van a utilizar es justamente en sus competencias, en mejorar. Agradecemos por este espacio y por esta entrevista a Sandra Argotti, secretaria técnica de Planifica Ecuador. Esperamos también estas cifras que nos quedaron pendientes. Muchas gracias por esta entrevista y este diálogo. Un día, gracias.